it's so big that you count this day. You're compulsive. Every page I turn, I won't go. I never know the next thing in. Desde el lugar de los libros, en la biblioteca de la Universidad de Magallanes, hacemos nuevamente Alma Mater. Y precisamente para conversar de las letras, aquellas que llevaron a un magallánico que hoy es profesor de nuestra Casa de Estudios Superiores, además de haber egresado de ella, a forjar una trayectoria poética destacada que hoy lo tienen de regreso en nuestra región para aportar todos sus conocimientos a su alma mater, precisamente. Está con nosotros Cristian Formosa, escritor, poeta y también Premio Pablo Neruda 2010, con quien vamos a hablar de estos temas y para que nos cuente parte de su experiencia. Cristian, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Ángela. Encantado de estar en tu programa y en mi alma mater de nuevo, ¿no? Exacto. Volver después de 4 años afuera y volver a trabajar con profesores que fueron profesores míos. Exacto. Así que estoy muy honrado, muy contento de tener esta posibilidad. Sí. Comentémoslo entonces, porque vienes llegando precisamente de Estados Unidos, lugar donde mantuviste estudios de posgrado, ¿cierto? La Universidad de Stony Brook, en Nueva York, también vienes de una experiencia anterior en Filadelfia. ¿Cómo fue salir de Magallanes, salir de Chile a perfeccionarte? Es una idea que tenía muchos años, ¿no? Y por eso en parte estudié mi pregrado, que es de profesor de inglés, ¿no? Tener el pregrado y manejar el idioma era como requisito para poder ir a estudiar literatura allá, que es digamos, lo que me especialicé luego. Y hay escuelas de literatura y estudios literarios muy interesantes latinoamericanos allá en la academia gringa, entonces me interesaba mucho llegar allá. Así que, bueno, lo primero es el cultural shock, ¿no? Esa suerte de proceso por el que uno atraviesa cuando llega, que primero está todo bonito, pero luego empiezas como a extrañar y a encontrar que hay mucha diferencia con eso. Y todo eso es un proceso personal, afectivo, humano, un poco lento, ¿no? Lo otro es enfrentar las condiciones académicas de allá, que son bastante distintas. Hay mucha exigencia, hay así como mucha exigencia, también mucha posibilidad de cumplir, ¿no? Es decir, la idea de que hay mucho recurso, uno puede pedir 300 libros de la biblioteca a la vez si quisiera pedirlos, ¿no? Puedes pedir libros que no están en tu biblioteca, te llegan a la tuya en 3 días, ¿no? Puedes pedir capítulos de libros, te llegan a tu correo electrónico. O sea, hay toda hay una facilidad y una circulación de material, de ideas, de referencias, que hace que sea una experiencia absolutamente enriquecedora, en lo académico y en lo humano también, porque esa zona donde estuve es una zona muy multicultural. Claro, eso en definitiva fue lo que te movió a elegir la academia estadounidense para formarte en tus estudios de literatura hispana. Bueno, me lo decían mis amigos un poco antes de irme, vas a aprender mucho inglés, pero más español que inglés, ¿no? Y que es un decir, ¿no? Es una forma de decir que uno se va a encontrar con mucha gente de países donde se habla español y de diferentes países de todas partes del mundo, ¿no? Y de eso uno va a sacar una experiencia, digamos, que complementa la experiencia académica y que hace un todo muy enriquecedor. Ahora lo comentábamos fuera de cámara, tú te fuiste gracias a beneficios dados en términos de beca, pero desde tu visión, ¿cuán complicado es salir? ¿Cuánto cuesta? Porque ir al extranjero no es fácil. ¿Y cuál es el esfuerzo que tiene que poner en el fondo el estudiante para poder obtener esta? O sea, es un proceso como largo, ¿no? Porque para entrar a las becas, hay un montón de barreras que hay que tener hay que manejar, digamos. Primero, bueno, yo me fui con la beca Chile, ¿no? Con una beca de la Universidad de Stony Brook y luego llegamos a un acuerdo con la universidad y una suerte de pequeño contrato también, como para volver luego a trabajar aquí. Pero claro, la beca Chile tiene una serie de requisitos, ¿no? Luego, las universidades a las que puedes optar no son cualquiera, tienen que estar dentro, hay unos rankings internacionales, tienen que estar dentro de las 100 mejores, entre comillas, las 100 mejores del mundo,
o el programa tiene que estar entre los 50 mejores. Hay una serie de requisitos, ¿no? Entonces también te piden, no sé, del pregrado, el ranking de egreso, ¿no? ¿Qué lugar ocupaste? Hay toda una serie de... proceso. que son cosas que realmente uno puede pensar si tienen o no tienen sentido. Pero que están allí y con las que hay que manejarse, ¿no? Entonces la idea sería pensar un poco de antemano, conocer un poco todas esas cortapisas que hay allí. Sí, y también todas las barreras que hay, ¿no? Exacto. Como para poder sortearlas en el tiempo y poder concretar el viaje. Sí, porque de otra manera es prácticamente imposible. Los costos son carísimos, son prohibitivos. O sea, el programa $18,000 anuales, Sí, claro. ¿no? Para pagar los estudios. Más Y lo que te cuesta, limitan el tiempo también. por supuesto, y que más lo que cuesta vivir allá, que no es barato, digamos. Ya. Entonces sí, hay una serie de cantidades. Pero Un esfuerzo extra. yo creo que si haces un esfuerzo consciente desde el momento en que estás en el pregrado, conociendo las condiciones, ¿no? Lo que vas a tener que cumplir, yo creo que hay posibilidades de acceder a eso. Excelente. Y obtuviste entonces tu doctorado. Ahora, ¿te interesaste a tu regreso y lo conversaste, me imagino, como lo mencionabas con la Universidad de Magallanes, de estar de regreso acá? ¿Y te interesaste en el proyecto educativo de la UMAC? ¿Cuál va a ser tu aporte acorde a estas vivencias entonces? Bueno, es un poco complicado pensar y un poco incómodo también, voy a hacer este tipo de aporte, Claro. pero la idea es, bueno, un poco trabajar en equipo con la gente de los departamentos donde voy a trabajar. Voy a trabajar en lenguaje de comunicación y en inglés. Trabajar con ellos, algunos de ellos, como te decía, fueron mis profesores, y Claro. tengo un altísimo concepto de ellos como personas y como académicos. Entonces, tengo amigos también, mi amigo Oscar Barrientos. Entonces, trabajar con ellos, fundamentalmente trabajar en equipo, ¿no? Ver cuáles son las competencias que se están trabajando en la universidad, claro. tratar de orientar un poco y también tratar de un poco de poner también aquello de lo que he estado trabajando y percibiendo por esos otros lados, ¿no? Algunas dinámicas, algunas cosas que son interesantes que se pueden aplicar. Eso fundamentalmente me interesa, todo el proceso que está pasando con la educación en Chile, a pesar de lo complicado, ¿no? Pero me interesa, fundamentalmente tengo esperanza de que salgamos del caos y entremos en un espacio positivo y bueno, trabajar para democratizar el conocimiento, ¿no? Para abrir miradas. Cristian, ¿siempre quisiste volver a Magallanes? Sí, a mí me gusta mucho vivir aquí, fue mi opción, digamos, Ya. ¿no? Opté por volver. Había posibilidades de ver algunos otros espacios donde trabajar, pero para mí mi primera opción es Magallanes, es el lugar donde me siento en casa, ¿no? Entonces, tengo mi familia aquí, me gusta vivir aquí. Nuestro entorno. Oye, y a propósito de lo que mencionabas de la educación, hinquemos un poco el diente ahí, porque tú te vas a desempeñar precisamente en el área educativa. ¿Y qué visión en particular tienes de este Chile tan convulsionado que hoy día está debatiendo precisamente sobre su educación? Bueno, si no hubiese gente pasándolo mal, creo que estaríamos en el mejor momento posible, ¿no? Creo que es un proceso de... Hay mucha confusión, muchas cosas, pero hay una lucidez que se ha despertado que me parece súper productiva. Y entonces creo que, bueno, las cosas no se están haciendo bien, fundamentalmente porque no se están haciendo con los actores involucrados. Tú no puedes hacer una reforma sin... una reforma o un proceso cualquiera, ¿no? Ya Claro. comunitario, de cualquier tipo, donde aquellos que son afectados no tengan finalmente una voz que cuente, ¿no? No que se haga la finta de que los escuchas y finalmente se opta por otros caminos. Entonces, finalmente es eso, ¿no? Complejo. Sí, es complicado. Pero soy optimista yo. Ya. ¿Eso te motiva o te entrega alguna fórmula para la manera en que vas a enseñar y entregar tus conocimientos a los futuros pedagogos que vas a formar? Sí, me interesa. Siempre en mis clases trato de consensuar un poco
la forma en que vamos a desarrollar, trato de hacerlo de la manera más horizontal posible, ¿no? Uno es el que tiene que poner de alguna manera ciertas directrices, ¿no? Claro. Pero la forma y el trato debe ser horizontal, de alguna manera, ¿no? Eso es lo que a mí me interesa porque es un proceso de aprendizaje continuo, una clase, ¿no? Entonces yo voy a estar entregando lo que sé, pero también voy a estar aprendiendo de los muchachos, qué sé yo. Entonces, entender esa horizontalidad que sea rectora en la forma Claro. de llevar las clases. Va a ser una dinámica, sin duda. Sí. Ahora, en esta senda académica que elegiste seguir, ¿vas a continuar explorando la investigación en estos temas que te llevaron a obtener logros, premios en el área poética, en el área literaria? Temas patagónicos, territoriales, históricos, ¿eso tú lo vas a seguir explorando en la dinámica investigativa de la universidad? Claro, acabo de terminar la tesis, ¿no? Que se llama Sí. Heterotopías magallánicas, narrativas imperiales, nacionales y originarias, que es un rastreo de cómo se ha representado el territorio, ¿no? De Magallanes, desde Pigafetta hasta la construcción de los espacios originarios, por ejemplo, del pueblo cahuéscar, hasta el 2015, ¿no? Entonces es un arco de tiempo larguísimo. Y sí, es algo que me interesa mucho. Me interesa desde que comencé a leer prácticamente. Cuando comencé a leer el boom latinoamericano, Cortázar, con esas historias de cronopios y de famas. Allí hay un texto que se llama Instrucciones para llorar. Y Cortázar dice, piense para llorar, ¿no? Una de las instrucciones dice, piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos de Magallanes donde nunca entra nadie, ¿no? O sea, el espacio del llanto y de la soledad asociado a Magallanes, que tiene muchos ecos, ¿no? Después, y que viene también del mundo originario, el mito de Koch, Aoniken, que dice que Koch estaba solo y rodeado de tinieblas y se pone a llorar, ¿no? Y de ahí sale el mar, como si hubiese leído Cortázar, o Cortázar hubiese leído los mitos Aoniken. Y el Mistral, ¿no? Con esos horizontes desolados, ¿no? Hay toda una serie de representaciones y en el fondo a mí lo que me interesa es por qué se llega a ese tipo de representación, ¿no? Y bueno, y eso es una mirada histórica. Y están los procesos políticos detrás, ¿no? Que dotan a esas miradas de ese tipo de forma. ¿Por qué nos vemos como el fin del mundo, ¿no? ¿De dónde viene eso? Rastrear esas ideas. Y ese es un poco ha sido el trabajo de la tesis. Y explicarlas un poco. Bueno, que esas representaciones, muchas son funcionales a los proyectos políticos, pero hay otras que se abren, ¿no? A la misma Mistral en el poema de Chile, se abre a incorporar otras subjetividades que no tenían lugar, ¿no? Dentro de los espacios forjados por las visiones hegemónicas. Claro. Sí, es un poco. Y entonces todo eso luego sí, seguirlo explorando, porque además el corpus de material que se va generando está trabajando constantemente con eso. Mi amigo Oscar Barrientos, aquí comete una infidencia, porque me acaba de prestar un libro que está a punto de terminar, que se llama El síndrome de la Colette, ¿no? Donde vuelve sobre el tropo de que el territorio, ¿no? Enferma, ¿no? Que el territorio trae una carga metafísica, ¿no? que hace que la gente sufra un síndrome que se llama de la Colette. ¿Qué es lo que pasaba en la literatura, ya en la literatura colonial? Los que venían aquí, ¿no? Se transformaban en caníbales, ¿no? Que el espacio tenía algo. Bueno, eso es una mirada política y ese es el espacio que me interesa a mí explorar dentro de la investigación. Explorar y además llevarlo a un lenguaje más digerible para Sí. el público, porque no se va a quedar en una tesis, tú mismo me lo comentabas. Sí, sí. O sea, ¿Cuál es la proyección ahí? La proyección, bueno, terminando la tesis, ahora estoy en el proceso ya como de detalle, ¿no? Y estamos buscando, el comité quedó muy contento con el trabajo, entonces estamos buscando la forma de publicarlo. Pero también a mí me interesa, y finalmente es el espacio al que la tesis llega, ¿no? Al espacio de lo que la academia se llama el subalterno, ¿no? El espacio de que no hacer un trabajo que sea, con toda la retórica y la mecánica y el esqueleto y las formalidades de la academia, sino también que sea accesible al lector común, ¿no? Porque hay un relato que es sumamente atractivo, ¿no? De cómo se empieza a pensar el territorio y cómo llega a pensarse de otra forma. Entonces quiero también transformar esa tesis en un libro de divulgación, ¿no? Con un lenguaje sencillo, sin el aparataje teórico, pero sin perder tampoco
Claro, esa línea. rigurosidad, sí. Perfecto, vamos a seguir profundizando entonces en el proyecto académico y personal de Cristian Formoso a la vuelta de mostrarles este nuevo trabajo del área de reportajes de UMAC TV. Las aguas del río Uquica fluyen desde la fría cordillera hacia el canal Beagle, ocultando bajo su torrente un mundo cuyos habitantes parecen salidos de una película de ciencia ficción. Diminutos, casi al punto de lo invisible, un microuniverso que abandona su escondite gracias a la tecnología y que ahora podemos descubrir por medio de la investigación. Los pequeños invertebrados son fundamentales para la subsistencia del ecosistema subantártico. Su presencia en este lugar sirve de alimento para aves, peces y pequeños mamíferos que viven en los inhóspitos escenarios al sur de Tierra del Fuego. Cuando tenía 2 o 3 años me acuerdo de estar en la casa de mi abuelita buscando insectos y arañas y tenía terrario y los colectaba. Entonces siempre he vivido en el campo. Entonces siempre quise ser exploradora, no me veo viviendo en una ciudad o en otro lugar, diferente a un bosque con un río. Tamara Contador es investigadora de la Universidad de Magallanes y trabaja en Isla Navarino desde el año 2007. Ahí decidimos empezar una línea de investigación que planteara el río Róbalo como sitio de monitoreo a largo plazo para poder estudiar cuáles podrían ser los efectos del cambio climático sobre los invertebrados de agua dulce en el largo plazo. Entonces, cuando hablamos de un sitio de monitoreo a largo plazo, estamos hablando de ojalá 25, 30 años, donde podamos ver algunos patrones que nos puedan indicar qué es lo que podría estar pasando en una escala más o menos grande. También estamos trabajando en el estudio de las historias de vida de los invertebrados, de ciertas especies que tienen restricciones restringidas en ciertos lugares del río y también que viven a lo largo de todo el gradiente. Agregando también el estudio ecofisiológico de las tolerancias térmicas y comparando una especie de mosca que habita en la Antártica y que habita acá para ver cómo es su estrategia de vida en estos ambientes. Javier pesquisa junto a Tamara las historias de vida de los insectos acuáticos en el largo plazo. El conocer a estos organismos en un ambiente prístino es una oportunidad única de estudiarlo en su estado natural. Por eso a esta ecorregión se le conoce también como laboratorio natural y es sumamente relevante para empezar a entender cómo funcionan los ecosistemas y para tener una alerta temprana cuando existan cambios, por ejemplo, en un escenario de calentamiento global. Un mundo del que se sabía muy poco. La lejanía de este ecosistema y la falta de investigadores que se motiven a llegar a lugares tan extremos contribuyeron por décadas a alimentar el anonimato de estos organismos. Pocos son los valientes. Ese es el caso de James Kennedy, docente de la Universidad de North Texas que colabora con los trabajos que realizan Tamara y su equipo para deslumbrar los misterios de este mundo entomológico. These organisms in this environment are sentinel organisms. They tell us what is going on in the watershed. We can, by collecting them and looking at them, we can tell when things are changing in the watershed. So in a long term, our long-term mission here, our long-term research is to keep monitoring these rivers for decades if we can to understand the dynamics of the river, the inhabitants of the river, and the changes that may occur in the watershed. Los años de trabajo se plasmaron en documentos científicos.
guías informativas y el exitoso programa Sumergidos con Lupa, que busca involucrar a escolares y a la comunidad en la observación y respeto por el medio ambiente. Ejemplos e ilustraciones que invitan a los visitantes a detenerse y mirar con más atención este mundo fascinante. El Sumergidos con Lupa intenta promover un acercamiento y un encuentro cara a cara con los habitantes invertebrados. Y una de esas formas también es el trabajo fotográfico de alta calidad, entonces hemos hecho guías de campo, estamos trabajando en una guía de campo ahora y ya tenemos una, en donde la fotografía te invita al encuentro cara a cara. Estamos tratando de que la fotografía sea un vínculo entre las personas y los invertebrados, porque los invertebrados son tan pequeñitos y son tan difíciles de ver que a veces que a veces ni siquiera los encuentran bonitos. Nosotros estamos tratando de hacer eso. Entonces, al mismo tiempo también estamos trabajando hace 5 años con niños de educación media, que ahora están en educación media del liceo, guiándolos en investigaciones científicas relacionadas a la ecología de agua dulce, y los niños este año ganaron la Feria Antártica Escolar y el Congreso del Futuro de Explora. Entonces, son hartas cosas que estamos haciendo. Es un lugar magnífico, la oportunidad de estar tan cerca de la naturaleza todos los días es algo único, es una oportunidad única. It's an opportunity to train new generations of aquatic ecologists that can, if they're from Chile, to spread out across Chile to do similar sorts of activities that we're doing here to better understand the environment and ultimately better be able to explain the changes in the environment that may occur. Los trabajos que realizan profesionales como Tamara, Javier y James nos ayudarán a preservar la pureza del ecosistema presente en el territorio subantártico. Una forma de valorar la importancia que tienen las pequeñas cosas en la complejidad de nuestro mundo. Bien, reanudamos esta amena conversación con Cristian Formoso, escritor magallánico y quien desde hace algunas semanas también es académico de la Universidad de Magallanes. Cristian, una de las distinciones destacadas que obtuviste ya hace más o menos unos 5 años, exactamente el 2010, fue el premio Pablo Neruda. ¿Te imaginaste hacerte acreedor de este galardón? Uno siempre dice, no, nunca lo pensé, pero de verdad que no lo pensé. No, No te lo fue esperabas. una sorpresa. Y fue un honor, ¿no? Es un premio que todos los que escribimos, qué sé yo, conocemos un poco desde jóvenes. Y dicen, ¡ay, qué bonito el premio Neruda! Sí. Aunque el premio es finalmente nada, premio. ¿no? O sea, ¿qué significa? Una obra se sostiene o no se sostiene más allá de un premio. Fue una alegría, y fue una alegría fundamentalmente porque fue compartido por mucha gente, ¿no? Y me pasaron cosas chistosas así en el supermercado. Yo estaba con mis hijos porque acá como que se supo, ¿no? Y Claro, salió en el diario, se qué sé yo. difundió. Y entonces había gente en el súper que me decía, ¡ah, felicidades! Y mi hijo así como... Una vez me paró, esos mismos días me paró un auto así, ¡hey, te llevo, poeta! Así como... fue como gracioso eso. Fue bonito que la gente compartiera eso, porque además era el primer magallánico que lo ganaba. Y nada, creo que eso pone un poco de atención en la obra, que es lo que uno quisiera, digamos, fundamentalmente. Sí, eso. Claro, porque precisamente se hizo hincapié y lo saqué voceando un poco en internet, que tu obra se destacó por la originalidad, donde se conjuga lo histórico, lo étnico, lo indígena y lo intimista. O sea, efectivamente esa inspiración caló más allá de lo que cualquiera se hubiera esperado. De lo que yo mismo hubiera esperado. Y de lo que tú mismo ¿no? hubieras esperado, sí, ¿cierto? Sí. Bueno, fundamentalmente ahí se refiere al cementerio más hermoso de Chile, Exacto, el libro del una de las 2008, obras. que yo creo que ese fue el texto que
sobre el que puso atención el jurado del premio. Sí. Y ese en el fondo es un texto que es una reconstrucción, ¿no? A partir del mito urbano del cementerio más hermoso de Chile, ¿no? O sea, una reconstrucción o una deconstrucción de la idea de esa idea, precisamente, de que tenemos nosotros ese espacio, que es el espacio del cementerio, que nos vincula a Chile, pero que nos hace distintos a la vez, ¿no? Es el cementerio más hermoso de Chile. Logra una pertenencia con Chile, ¿no? Nos marca como espacio urbano y nos hace distintos de Chile. ¿Y qué es eso entonces? El espacio donde queda el registro de la muerte, ¿no? Eso es como, y de ahí parte la exploración. Entonces el libro parte un poco con lo que es fundacional, que es Ercilla, ¿no? Pero con una Ercilla apócrifo, ¿no? Y empieza como a desarticular la narrativa como hegemónica de construcción de esos mitos. Yo creo que, y bueno, y allí está todo eso, ¿no? Mi propia experiencia con el cementerio. Yo te contaba que de joven era un muchacho bastante, llamémoslo en jerga más contemporánea, gótico, ¿no? Entonces me iba al cementerio a caminar, qué sé yo, me encanta. De hecho, es una costumbre que sigo teniendo, es un espacio de mucho silencio, de mucha... Pero bueno, es un espacio también marcado históricamente. El cementerio está organizado con las mismas marcas de clase que se organiza la sociedad, ¿no? Que se organiza y que se ha ido marcando más en la organización de la ciudad también, ¿no? Pero sí, es un poco la exploración de todo eso. Y a partir de este logro, ¿cambian las proyecciones literarias finalmente? ¿Qué pisos te pones tú y cómo va la vida después de que se te reconozca tan abiertamente esta obra? Sí, no lo pienso nunca. Ya. Entonces no es que por el cementerio o por el premio Neruda tenga que... Claro. Siempre ha estado en mi escritura y en la medida de lo que han sido mis capacidades como lector, fundamentalmente a través del tiempo, de exigirme al máximo con lo que hago, ¿no? Y entonces el cementerio lo publiqué el 2008 y Belleza Americana, que es el último que publiqué, el 2014. Fueron 6 años, ¿no? Y no estaba pensando ni en el cementerio ni en el premio Neruda, sino metido en el libro que quedara realmente como yo quería que quedara. Entonces, no, para mí, yo no lo pienso. Ya. No, sí. Es algo más natural. Sí. Y de aquí en adelante, ¿estás escribiendo? ¿En qué estás hoy en día? Yo tengo, Paralelamente a lo académico. Tengo como fijaciones, ¿no? Y la idea del cementerio más hermoso de Chile viene de eso, ¿no? ¿Por qué somos el cementerio más? ¿Por qué tenemos el cementerio más hermoso de Chile? ¿Por qué en el Chile de la dictadura se habla de el milagro chileno, que es uno de los sectores del cementerio dentro del libro? El milagro chileno, ¿no? Ese milagro con una connotación divina para un proceso horroroso, ¿no? Y entonces ahora estoy metido con esos espacios. Ya, está el mall aquí, ese mall gigante, pero también está la Galería Palace y está la galería, ¿no? Esa que se llamaba Ipanema cuando yo era joven, ¿no? O donde lo que está el mercado, ¿no? Que son espacios como de alguna manera de resistencia, son espacios como de capitalismo más pequeñito, donde la gente se mantiene a pesar de estas grandes, ¿no? Que son espacios como de resistencia y otras cosas como otras imágenes, ¿no? Como este gran edificio que está ahí frente al estrecho que se llama Dreams, ¿no? Se llama Sueños, y estos sueños así articulados de esa forma, ¿no? Donde los sueños tienen que ver con... Es una suerte como de contradicción extraña, ¿no? La ciudad que siempre le dio la espalda al estrecho, se reconcilia con su estrecho y planta allí una suerte de monolito de sueños que tienen que ver más bien con ser millonario, con ese tipo de cosas, ¿no? Un poco perturbadoras, pero quiero decir, esos espacios de la ciudad me convocan a mí como en este minuto y estoy escribiendo mucho de eso, de esas miradas, ¿no? Qué bien. Siempre reflexivo. Ahora, se vienen iniciativas en lo literario con respecto a la ciudad. Viene la Feria de Inco Paplov, donde tú me mencionabas vas a presentar al escritor y tu amigo también, Alberto Aguilar. Alberto Aguilar. ¿Cómo viene eso y qué visión tienes de cómo se ha ido desarrollando la parte cultural en Magallanes, cómo ha ido evolucionando? Pues yo tuve... Una pincelada en realidad, porque sí. Eso, llegando. Sí, estoy como un poco fuera de contexto, pero sí, las actividades culturales
tiene larga data, la Sociedad de Escritores, sobre todo de los 70 a los 80, hizo algunas cosas bien significativas, de donde salió la historia de la literatura magallánica, se publica en el 88, de Ernesto Livasich, que son todas iniciativas de la Sociedad de Escritores, la editorial que tuvo la Sociedad de Escritores, la que está implementando el municipio ahora, ¿no? Que rescata un libro de Cárdenas, un libro de Magal, un libro de María Cristina Ursich, que se van a presentar ahora en la feria. Entonces, y más las otras ferias que... me acuerdo que con mi amigo Oscar Barrientos tuvimos una asociación que se llamaba Patagonia Escrita, donde hicimos varios congresos, trajimos a Ernesto Cardenal al Teatro Municipal, hicimos congresos de literatura, uno que se llamaba 400 años, los 400 años del Quijote y los 60 años del premio Nobel de la Mistral. Hicimos muchas actividades y luego Oscar ha seguido haciendo actividades con la universidad, ¿no? Hubo una feria subantártica del libro el año pasado, que lo leí. Y entonces es interesante que estén esos espacios siempre, vienen escritores, ¿no? Los muchachos, cuando yo era joven tuve la experiencia de ver, bueno, hablamos de la época de dictadura, donde muchos escritores estaban fuera, ¿no? Entonces, y con la literatura muy local todavía, ¿no? Entonces, cuando yo era muy muchachito y miraba a los escritores, bueno, veía un poco la localidad, me faltaba ese salto, ¿no? Hacia mirar la cosa un poco más en diálogo con la gran tradición nacional. Pero eso se ha venido dando, ¿no? Se ha venido dando. Los chicos ya pueden venir y escuchar a Germán Carrasco, escuchar a Alejandro Zambra, ¿no? Han visto a Pedro Lemebel en Punta Arenas. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Para que la cosa siga siendo... para el árbol siempre verde de la literatura, ¿no? Accesible. Perfecto. Vamos a ir cerrando, Cristian, pero consultarte lo siguiente. ¿Qué mensaje puedes dejarle a quienes se están iniciando en la poesía, en la literatura, en fin, en las letras? ¿Y qué aspectos crees que debieran tener en consideración para perseverar en este arte, que muchas veces uno mismo, digamos, esas convicciones las baja, ¿cierto? Las deja de lado. ¿Cuál es tu visión respecto a eso? Es complicado. A mí no me gusta mucho dar como recetas, en realidad. Y eso también es una receta, ¿no? Entonces, quiero decir, lectura, ¿no? Eso es lo fundamentalmente... hay que leer. Hay que leer. Si te gusta leer, entonces la escritura es un acto consustancial a la escritura, productivo en función de la escritura. No tenerle miedo a las influencias literarias, porque dicen, ay, no, es que si me pongo a leer voy a escribir igual mejor, ¿no? Mejor. Y luego ya se entran a depurar esas cosas. Pero lectura, sobre todo, hay unos textos muy hermosos, uno que es la carta a un joven poeta de Rainer María Rilke, que siempre cuando he hecho taller literario parto con eso, ¿no? Y ahí... es la historia de un muchacho que le envía unos poemas a Rilke y Rilke le responde, le dice, bueno, piensa si puedes vivir sin escribir. Si puedes vivir sin escribir, entonces no escribas, ¿no? Y no pienses en las circunstancias de tu vida, ¿no? No pienses que tu vida es poco poética. Piensa que tú quizás eres poco poeta para mirar tu vida con esa intensidad que requiere la poesía, ¿no? Y él dice, bueno, si estuvieras en una prisión y en un cuartito de 2x2, tendrías todo el espacio de tu infancia para remirarlo desde la poesía, ¿no? Entonces, un poco eso es lo único que podría decir, que hay que leer mucho, ¿no? ¿Y les falta lectura al mundo, a la sociedad, a los niños? Yo creo que yo me sorprendo mucho con los muchachos y las lecturas que hacen, ¿no? Pareciera que en mi época había como una suerte como de romanticismo asociado como... ¿no? Era difícil encontrar un autor, si yo quería leer a Nerval, no sé, me demoré 15 años en encontrarlo, uno fotocopiaba las cosas y ahora está todo en la internet, entonces es como, claro, pero también está todo, entonces el deseo también, bueno, está todo ahí, hay una suerte como de, ¿no? de tensión en esos cambios culturales, pero fíjate que tengo la impresión de que al menos de lo que me he podido dar cuenta es que se lee bastante aquí en Magallanes, al menos a nivel de lo que uno puede esperar, digamos, en términos, si hablábamos de poesía, los lectores de poesía son mucho menos, ¿no? Creo que se lee más y mejor poesía que antes. Y bueno, y la idea es un poco contribuir también
¿no? a este espacio. A que se generen más lecturas. Sí. Qué bueno. Gracias, Cristian. Los agradecimientos, por supuesto, por estar acá con nosotros y compartir parte de tu experiencia y lo que vas a hacer y compartir tus proyecciones. Muchas gracias. Te deseamos mucho Ángela. éxito en lo que viene. Muchas gracias. Y el viernes 17 vas a estar en... Viernes 17 la Feria presentando La caja vacía de Alberto Alberto Aguilar, una excelente novela que hay que leer. Sí. Muy bien. Estamos llegando al final de nuestro Alma Mater del día de hoy, invitándolos, como decía Cristian, a leer, a y estar inmersos en este mundo de las letras, cierto que ayuda tanto para el conocimiento y para ser cierto un mejor ciudadano. Hasta la próxima. Get out the abacus and count this. A funny story with a dark twist. The target's so big that you can't